Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras, señores, queridos amigos, buenas tardes de nuevo. Como ya me conocen, la mayor parte de los que asistieron ayer, soy el coronel López Mayoral de la ponencia de vexilología. Recuerdo que vexilología es la ciencia que estudia las banderas en sentido general, etc. Y por tanto estoy encargado de organizar y conducir este breve ciclo sobre la bandera nacional, bicolor, roja y gualda, de 1843. En nombre de mi general les doy la bienvenida otra vez. Asisten también los dos subdirectores, el general Colás y el general Martí de Lagos, y el general Ramos, antiguo director de esta casa también. Tras las dos brillantes ponencias de ayer, de Antonio Manzano y de Carlos Lozano, hoy tenemos para culminar las exposiciones de las respectivas ponencias a Luis Sorando Muzás, conocido vexilólogo, colaborador nuestro, experto del Museo del Ejército, que nos va a hablar sobre la bandera roja y gualda antes de su instauración para el Ejército, 1785, desde la bandera naval de Carlos III hasta 1843. Y posteriormente, tras un breve descanso, iniciaremos con los tres ponentes una mesa redonda, aquí será cuadrada, rectangular, así es que les animo para que presten atención y todas sus dudas o todas sus informaciones las guarden para este posterior debate. Paso a presentar a Luis Sorando Muzás, pues tiene un currículum muy amplio también. Nació en Zaragoza, es vexilólogo, uniformólogo, coleccionista de militaria, investigador incansable. Prueba de ello son sus casi 30 años dedicados a esta disciplina. Entre sus títulos que pudieran adornar el currículum, pues hay que destacar asesor del Museo del Ejército y catalogador de sus banderas. Se sabe todo lo que hay en el Museo del Ejército, mejor probablemente que muchos de nosotros. Miembro del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de la Diputación General de Aragón, presidente y fundador de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, y entre sus trabajos pues podemos destacar desde el primer Congreso de Vexilología, el primer Congreso Nacional de Vexilología en 1986 y los de Madrid del 85 y dos en Barcelona en el 91. Fue autor del proyecto de salas temáticas de banderas en el nuevo Museo del Ejército de Toledo. Y de publicaciones, pues tengo casi 5 folios. Tiene temas muy recurrentes, que son, por ejemplo, todo lo relacionado con los sitios de Zaragoza, los voluntarios de Aragón, el ejército francés, el gobierno polaco, la batalla de Bailén, la Virgen del Pilar y sus vírgenes, el primer sitio de Zaragoza, los estandartes de José Napoleón, la Guerra de la Independencia, banderas de Guadalajara, banderas de Ávila, banderas del Regimiento Galicia, banderas capturadas en Tudela, héroes provinciales de Aragón, tercio de Aragón, banderas carlistas, en fin, podría pasarme toda la tarde con esto, pero sin embargo quisiera destacar que fue el autor del primer catálogo de banderas del Museo del Ejército de hace unos cuantos años ya y que se mantiene todavía vigente y que manejamos todos los días. Estamos en vísperas de la posible publicación del primer tomo del segundo. Todavía nos quedarán 2 o 3, está previsto para el primer semestre del año que viene, si Dios quiere, y bueno, pues es una buena noticia para nosotros. Entre sus condecoraciones tiene una cruz al mérito militar con distintivo blanco o la medalla pro memoria del gobierno polaco. Más que comentar, bueno, su tema favorito, tengo que decir que son los trofeos. Las banderas capturadas, bien las enemigas o bien las propias. Se sabe dónde están todas y lo que nos queda por hacer todavía en la tarea de recuperarlas. Pero no nos va a hablar de eso, como ya he dicho. Sin embargo, quería terminar este currículum con unas palabras que voy a leer, que escribía el director de la revista Research in Dragona, el editor que seguramente recordarás. Y decía: Luis Sorando no es desconocido para nadie relacionado con el estudio de la historia militar española. Es una autoridad en vexilología militar. Lleva más de 30 años publicando en diversos medios sobre su especialidad. Dice: lo sé porque aún conservo un trabajo de primeros de los 70 publicado en la revista Historia y Vida sobre las banderas de Bailén, cuando debía ser casi un chaval. Entonces no le conocía ni le trataba, perdiéndome quizás lo mejor de él, su inmensa generosidad, porque es de los que no guardan nada para sí, difunde cualquier cosa que llegue a sus manos y sus datos han enriquecido el trabajo de muchos, entre otros los de la ponencia de vexilología de este instituto. A la mañana, que está tocando. Hola, buenas tardes. Vaya presentación, me ha puesto colorado. Bueno, voy directamente al tema porque tengo que contar en media hora lo que podía durar 2 horas, porque hay mucha anécdota y mucha cosa. Vamos un poquito
a centrarnos. Como ya saben, este año celebramos los 175 años de la bandera rojigualda como unificada para el ejército. Pero en realidad la historia de la rojigualda pues, se remonta a bastantes años antes, pero empezó siendo solo para la Armada. Entonces lo que ahora voy a intentar explicarles es qué ocurrió desde que se declaró como bandera de la Armada de Guerra hasta que la adoptó el ejército. Bueno, un segundito, que a ver, ¿esto cómo va? Sí. ¿Tienes el mando? Sí, ¿cómo se puede retroceder, por favor? ¿Sí? Bueno, les cuento. En 1785 se adoptó la bandera rojigualda para la Armada de Guerra, pero ojo, en ese decreto ya se le nombraba como bandera nacional. Claro, el concepto de nación no era el que ocurrió después con las revoluciones de mediados del 19, pero sí que se utilizaba la palabra nación. Y según el diccionario de la Real Academia de 1738, venía de nació. ¿De dónde has nacido? Mi nación, de nacimiento. Entonces, eran dos conceptos distintos. Yo, digamos, que obedezco al rey, estas tierras son del rey, pero he nacido en España. Entonces, en el mar indicaba eso. ¿Dónde has nacido? La nación, España. El decreto habla de la nueva bandera nacional, o sea, ya había el concepto de bandera nacional en el mar. Las banderas marítimas les llamaban nacionales ya. La anterior era la blanca que conocemos, con el aspa o con el escudo. Bueno, no voy a entrar en ello porque si no nos extenderemos mucho. 1785. ¿Qué ocurrió para que esta bandera llegase a tierra? Bueno, ya ven que no voy a hablar ahora de si viene de Aragón, de la tradición, porque es otro tema, ¿eh? Eso daría lugar a otras charlas. Yo sinceramente pienso que sigue una tradición de colores muy vistos en España, el rojo y el amarillo. Manzano ayer creo que habló también de este tema, pero también en las ofertas del diccionario Rey para que eligiera había azules, había blancas. Bueno, en 1786, al año siguiente, se hizo extensiva la bandera rojigualda a las fortalezas de las plazas costeras. Ahí empieza a entrar en tierra. Instalaciones que pertenecían a la Armada tienen también la bandera rojigualda. Y poco después, aunque no hemos encontrado el decreto, pero sí hay una serie de grabados y de pruebas que lo demuestran, fue extendiéndose a todo lo que era frontera, plazas fronterizas. Llegó la Guerra de Independencia y encontramos una serie de cuadros y fuentes que nos demuestran que ya entonces estaba instaurado, pero lo que digo, para fortalezas fronterizas. Por ejemplo, este retrato, este es el brigadier Rovira. Este era un cura que se hizo guerrillero, le autorizaron a llevar pantalones, se ve que a caballo se montaba muy mal con la sotana, y este es el uniforme que llevaba. Lo identificamos hace poco en el Museo del Prado porque no sabían quién era. Se pensaban que era el duque del Infantado porque en el pie de la foto, o sea, del retrato, ponía al duque del Infantado, pero lo que no sabíamos es que es Rovira, que al duque del Infantado le dio dinero para su batallón y entonces en agradecimiento le regaló su retrato. O sea, es este. Y lo del fondo es Figueras, que es la plaza que él reconquistó. Fíjense, allí en el detalle está la bandera rojigualda, una plaza casi fronteriza. Y esto es 1808. Esto es un retrato muy grande, esto es un detallito pequeño, de una ayuda de campo de Castaños en la batalla de Tudela, en el campamento del general Castaños, cerca de Tudela. Ya pone la rojigualda en su tienda. Hay otros detalles curiosos de uniformología, que como sé que por relación de ideas a los que les gustan las banderas, les gustan los uniformes, no me resisto a indicarlo. Como aquí, por ejemplo, son los fajines blancos del Estado Mayor de Castaños. Llevan todos unos fajines blancos. Este es el retrato completo. Es Sultán Montúfar, creo recordás que está en Santo Domingo o Bolivia, en un país de estos, ¿vale? Y es el detallito de la bandera del campamento de Castaños, ya rojigualda. Esto es Tarragona. El cuadro este refleja un milagro. El día que se fueron los franceses de Tarragona, quisieron dinamitar la ciudad, bueno, explotarla, dinamita no existía, perdón, pero dicen que San Magí, el patrón de la ciudad, con un jarrito de agua apareció y apagó la mecha. Entonces, esto está en su capilla y representa al santo desde el cielo echando agüita. Ahí no se ve, pero al natural se ve un chorrito, es muy gracioso. Y sobre las murallas están los catalanes poniendo la bandera española. Este cuadrito hace poco di una charla en Gerona y disfruté como un enano poniéndoles esta bandera. Bueno, si se fijan, lleva un cuartelado distinto del de la Marina. Pero bueno, aquí, como se trata de hacer una revisión rápida, ya lo leerán ustedes luego en la revista, que doy más datos, sencillamente ver que en tema fortalezas costeras y fronterizas, la rojigualda estaba incluso en algún campamento no fronterizo como el de Castaños. Esta es una bandera que está en París.
Bueno, perdón, estaba en París, nos la devolvieron en 1941. ¿Se me oye bien? Es que me estoy dando cuenta que al final me alejo del micrófono. Así mejor, ¿verdad? Bueno, como yo ya los conozco los cromos, pues... Esta bandera fue devuelta en 1941, no se sabe su procedencia, pero es una bandera de fortaleza de tierra. ¿Vale? Ya lo ven, es la roja igualda, pero el escudo es más completo, es con el cuartelado. Actualmente está en Toledo. La historia de la devolución de estos trofeos daría lugar a una charla muy amena, pero bueno, saldríamos de tema. Simplemente que sepan que el mariscal trae unas banderas, que a cambio les teníamos que dar unas maquetas y unos sables de unos generales, y bueno, no hay ningún francés por aquí, ¿verdad? Vale, entonces les puedo decir que al final no decimos nada, se acabó la guerra y como los que lo tenían que recoger se olvidaron, los tenemos todavía. Esto es una bandera también de una fortaleza catalana durante la Guerra de Independencia, también rojigualda. Es muy curiosa, es de grandes dimensiones y tiene un lema en medio que pone libertad, independencia, valor. Es curiosa, parece ser que es del Fuerte del Olivo, de Tarragona. Es otro antecedente de bandera rojigualda antes de que fuera reglamentaria para tierra adentro. Y esta es la más curiosa, esta es la única que he encontrado de una unidad del ejército durante la Guerra de Independencia que es rojigualda. Son los cazadores de Fernando VII de Valencia. Está en París, la tomaron los franceses en Zaragoza, precisamente, y bueno, pues ya ven que es una bandera muy vasta, realmente es un paño pintado, ni siquiera es bordada, pero bueno, no se puede negar que es la primera que conocemos de una bandera de infantería rojigualda. ¿Por qué estos colores? Pues francamente, creo que es puramente casualidad, porque he encontrado banderas negras, verdes, blancas en la Gran Independencia y bastante tutti frutti. Y siendo que el rojigualda estaba visto en la marina y en las fortalezas, tampoco es tan raro que una unidad la adoptase. Tenemos noticia de un batallón de cazadores extranjeros que también la llevaba. De hecho, la nota de ese batallón me la dio Juan José Sañudo, que no sé si está por aquí, pero me encantaría, le daré un montón. No está. Pues una pena porque lo quiero un montón a Sañudo, que es un figura. Bueno, y muy generoso. Lo que digo, es una bandera muy curiosa, la primera de infantería rojigualda que conozcamos. La del batallón de cazadores extranjeros que estaban en Cádiz acababan dos picos, o con los guiones de dragones, como ese que tenemos allí, pues le llamaban cometa, la describen como cometa. Acaba la Guerra de Independencia y desaparecen las rojigualdas. Ya digo que durante la guerra hubo mucha improvisación de banderas, desaparecen las rojigualdas y empieza una leyenda que hasta cierto punto es falsa, que es la de la bandera rojigualda de las Cortes de Cádiz y la Milicia Nacional. Durante las Cortes de Cádiz no hubo ninguna bandera rojigualda, había la bandera de la Fortaleza de Cádiz y punto pelota. Pero las Cortes de Cádiz crean la Milicia Nacional. La Milicia Nacional, su primera bandera es morada, es el pendón morado de los comuneros. Prácticamente no queda ninguna porque con el realismo, cuando llegó Fernando VII las destruyeron, pero aquí tenemos una. Es una pieza muy extraña, con la decoloración de los tintes, ahora no se nota que es morado, pero fíjense que la corona en vez de corona real llevan una corona cívica y han quitado las lises de los Borbones. Esta es una pieza bastante extraña. Durante la Guerra de Independencia, lo poco que se llega a organizar de Milicia Nacional llevan esto. De rojigualdas, nada. Y la bandera de Muñoz Toreno, o Torrero, ahora no estoy seguro, que hay en el Senado que dicen de la Guerra de Independencia, tampoco. Ahora hablaremos de ella. Bueno, llega 1820, los liberales triunfan, se vuelve otra vez a formar la Milicia Nacional y usan las banderas moradas. Las moradas, insisto. Y el ejército propone escarapelas verdes porque era el color de la esperanza que había traído el ejército de la isla. Una vez instaladas las Cortes dicen que no, que se vuelve a la roja. Hay alguien que propone la rojigualda, eso sí que es verdad, hablan de la escarapela pero no la adoptan. Pero cuando llevan unos meses ya funcionando la Milicia Nacional y el régimen está más establecido, a finales de ese mismo año de 1820 sacan un nuevo reglamento y dicen: somos Milicia Nacional, pues ponemos la bandera nacional, la que llevan los barcos, porque queremos que nosotros dependemos del pueblo, no del rey. Entonces adoptan la bandera rojigualda para la Milicia Nacional. De esta también hay poquísimas porque Fernando VII hizo una limpia de ellas, pero impresionante. De hecho, las pocas que tenemos todas tienen historia de rescate y de haber estado ocultas un montón de años. La de arriba es Ciudad Rodrigo, estuvo en una catedral escondida durante un montón de años. De hecho, lleva con tinta en el reverso escrito donada al templo, bueno, el que la había capturado. Ahora, lo siento, no me acuerdo en qué catedral, creo que era Salamanca. Y al final acabó en el Museo del Ejército después de un montón de años de estar, digamos, como trofeo. Las de abajo es la de Bilbao, que existe en su ayuntamiento pero está destrozada, y la otra es la de Zaragoza, que no existe pero encontré la factura y la pude reconstruir. ¿Cómo eran estas banderas rojigualdas de la Milicia Nacional? Tres franjas de la misma anchura,
Eso es curioso, según la época son de la misma anchura o la central es doble de ancha. Llevan encima, en la franja superior, el nombre de la provincia, pero en este caso Aragón, Vizcaya, Salamanca. En la franja central lo que llevan es la palabra Constitución y debajo el nombre de la población dentro de esa provincia. Esta es la famosa de Muñoz Torrero, que se conserva en el Senado. ¿Qué pasó con esta bandera? Pues que Muñoz Torrero había estado en las Cortes de Cádiz, luego lo encarcelaron, lo liberaron los liberales, valga la redundancia, y entonces el hombre donó una bandera a la Milicia Nacional de su villa natal. Entonces es una bandera donada por él, pero en 1820, no las Cortes de Cádiz de 1812. Entonces es el modelo reglamentario de Milicia Nacional, el segundo modelo, que es esta faz, Extremadura Baja, Constitución, cabeza de buey, que es la población, pero con la característica única de que en la otra faz le hizo un decorado especial con la cabeza de buey, no cabe duda, y el escudo de Extremadura en su centro, pero esto es un capricho de él. Lo reglamentario era esto. Normalmente la otra cara era como si fuera con un espejo, el mismo texto pero invertido, porque bordaban a la vez las dos caras. Hasta 1815 o así, todas las banderas, no estandartes, banderas, el reverso era siempre igual que el anverso, pero efecto espejo. O sea, si en una cara ponía España, en la otra ponía Añap. O sea, al revés, ¿vale? Que es un problema que tienen los miniaturistas, que no saben cómo hacer los reversos. Pues para que pesase un poco era un único paño bordado a la vez por las dos caras. A ver. Bueno, aquí, esto sí que es una novedad, salvo para unos pocos que estuvieron en un congresillo que tuvimos en Segovia, que ya lo presenté, creo que les va a sonar a nuevo. 1820, la Milicia Nacional, pero es que el ejército dice, oye, ¿qué tal? Eso de la bandera roja igualdad es muy interesante, vamos a hacer un proyecto, y hacen un proyecto de implantar la roja igualdad para el ejército. Este proyecto no se llegó a realizar, pero es muy curioso. Esta lámina está en Barcelona y enseña los modelos que se plantearon. De hecho, se eliminaban los nombres de los regimientos, se les daban números y todas las banderas iban a ser iguales. No había privilegios ni nada por el estilo, un poco al estilo francés. Pero, ¿qué ocurrió? Que junto a este proyecto alguien dijo, las banderas que tenga la laureada de San Fernando no se van a ver, porque es que claro, la corbata es roja y amarilla, con esta bandera no se va a ver. Dice, bueno, pues entonces hagamos una cosa, en vez de la corbata pongamos un león con la Constitución, y eso significará que tiene la corbata de San Fernando. Pero cuando mandaron el dibujo del león dijeron, oye, qué bonito, y si en vez de banderas ponemos el león para todos, y bueno, salió el famoso decreto de los mal llamados leoníferos, que realmente son leones, leoníferos sería el que lo llevaba. Según el cual, cada regimiento, cada batallón tendría un león de bronce. ¿Qué sentido tenía esto? Estaba copiado un poco de la idea de las águilas imperiales francesas. Decían que si tú jurabas una bandera y al cabo de años veías desfilar a tu regimiento, no te identificabas porque esa bandera no era la que habías jurado. En cambio, un león de bronce podía durar siglos. La idea era esa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que dijeron, vamos a hacer una gran ceremonia para entregar los leones. Pero empezó la guerra. Los regimientos cada uno por un sitio. Cuando presentan el modelo dicen, no, el león me gustaría más que estuviera sentado. No, pero la Milicia Nacional que lo tenga de pie. Oye, que el azar... Bueno, en total, que se acabó la guerra, ganaron los absolutistas y solo habían hecho el del modelo. No habían llegado a dar los leones. El del modelo que se lo dieron al regimiento Asturias por ser el primero que proclamó la Constitución. Dijo un decreto, ya que son los primeros que han proclamado la Constitución, que sean los primeros en tener el león. Bueno, este es el diseño original, que es muy poco conocido, está en la Biblioteca Nacional. De hecho, es una hoja arrancada del mismo proyecto que hemos visto de las rojigualdas, pero no sé por qué. El proyecto está en Barcelona y la Mina de León está en Madrid. Y este es el que existe en el Museo del Ejército, que creemos que es este de Asturias. Digo creemos, sino que estamos seguros, porque es que en 1830 se declararon los leones reglamentarios para la Milicia Nacional y cabe la posibilidad de que sea de la Milicia Nacional de 1830. ¿Por qué yo creo que es de 1820? Porque en el canto del libro que lleva pone Constitución Española y en cambio cuando se referían a la Constitución de Isabel, de la reina Isabel, ya había que especificar qué Constitución era, y los otros leones que he visto pone Constitución de la Monarquía de 1837, creo que pone. Entonces, como aquí solo hace referencia a una Constitución, queremos pensar que es el de Asturias, pero realmente 100% no lo sabemos. Vuelve Fernando VII, se acabaron las rojigualdas menos para la Armada, y cuando muere Fernando empieza la guerra carlista. ¿Qué ocurre en la guerra carlista? Pues que todos son los legítimos
sucesores de Fernando, entonces nadie renuncia a la bandera. Los dos bandos van a la guerra con la misma bandera. Ya ven venir un poco lo que pasó, ¿no? Pues que durante la guerra están luchando banderas blancas con el aspa contra banderas blancas con el aspa. Pero si nosotros somos liberales y esos son los fachas, fíjate cómo llevamos la misma bandera, habrá que pensar algo. Una bandera más moderna, ¿no? Que no la relacionen con lo antiguo. Esta es una bandera del ejército de la joven reina, la reina niña, y esta es una bandera de los carlistas. Como verán, se parecen un montón. Una bandera coronela. Y esta es una bandera sencilla, que eran las de los segundos batallones, que como ven también se parecen mucho. O sea, realmente eran muy parecidas. Y toda esa leyenda de las banderas carlistas con vírgenes y santos y Dios, patria, rey, es la tercera guerra. En la primera guerra, todas las que hemos encontrado son bastante reglamentarias y siguiendo las pautas del ejército. Hemos encontrado banderolas de los realistas de no sé qué pueblo que se levantan. Sí, en esas pone Dios, patria, rey. Pero en el momento que había un batallón, llevaban sus botones con el nombrecito, que también tenemos unos cuantos, llevaban su bandera coronela, les gustaba ser un ejército, no es verdad que iban todos allí en plan guerrilla, ¿eh? Termina la guerra. Perdón. Bueno, durante la guerra, la Milicia Nacional utilizaba banderas rojigualdas, ¿vale? La Milicia Nacional era el brazo armado del pueblo, eran los liberales, los que vigilaban la retaguardia mientras el ejército estaba en el frente, y aunque no todos llevaron estas banderas, sí que la mayoría llevó las rojigualdas. Estas tres, en concreto, son las tres encontradas en Aragón. Esa es la de Zaragoza, fíjense que siguen siendo las tres franjas iguales. Milicia Nacional, primer batallón. El escudo es un escudo un tanto raro que lo llevaban en los morriones, la milicia de Zaragoza, es una mezcla de Aragón y de Castilla. Y en medio el escudo de Zaragoza. Y alrededor, en la coronita de laureles, es porque este batallón, el 5 de marzo de 1838, defendió la ciudad contra los carlistas y le dieron una corona de laureles al escudo y la laureada de San Fernando. Este es Calatayud. Antes hablaba con un general de Calatayud, Milicia Nacional de Calatayud. La han usado como bandera municipal hasta hace 20 años, sin darse cuenta que es de la milicia. Tuve la suerte de poder verla en directo y aquí en las esquinas se nota perfectamente descosido MN 26 batallón, era el 26 batallón de la provincia. Y esta que la he encontrado hace muy poquito es la de Ateca, lo mismo. También rojigualda, las tres franjas iguales, la tienen en la escalera del ayuntamiento puesta ahí de repostero que no saben ni lo que es ni nada. Bueno, la de Calatayud ha desaparecido, que lo sepan, por eso digo que tuve la suerte de poderla tocar. Nadie sabe nada de esta bandera en el ayuntamiento. Les mandé una foto hace poco y flipaban. Dice, ¿esto teníamos aquí? Digo, pues sí. Bueno, y no hace tanto que la vi, la foto es en color, ¿eh? Durante la guerra hay otra unidad liberal que también lleva rojigualdas, la Legión Británica. La Legión Británica se formó en Inglaterra para ayudar al ejército isabelino y llevaban banderas al estilo inglés. Cada batallón llevaba dos banderas, una con los colores reales, que en este caso eran rojigualdas, según ellos, y otra regimental con el color del puño del regimiento. Hay amarillas y hay verdes, conocemos. Esta está en el Imperial War Museum y estas otras en el Museo del Ejército. Hoy en día están restauradas, están mejor, pero no he podido conseguir la foto. A ver si quien corresponda me la manda. Bueno, rojigualdas, una unidad que no es milicia nacional y es infantería. Dicen que esta Legión Británica estaba hecha con lo peor de los bajos fondos de Londres. Pero bueno, el caso es que estuvieron aquí, lucharon, murieron muchos, pues se merecen también un recuerdo. Termina la guerra. Cae Espartero. Viene la regencia. La reina niña que la tienen que ya ver si la nombran reina. Hay una época ahí un poco convulsa, es toda, los golpes de estado estos que bombardean Barcelona, de Espartero, la Jamancia, hay una época de revoluciones. Y al final, cuando llega el nuevo gobierno, a los 4 días, prácticamente sin debate ni nada, implonen la rojigualda. Mi teoría, pues lo que he comentado antes, pues que durante la guerra la bandera blanca había quedado un poco manchada, y en cambio la rojigualda era la liberal, la moderna, había estado, la milicia nacional la llevaba, y luego también tenía un poco el sentido de acabar con privilegios y distinciones regimentales, porque en este reglamento primero ocurren varias cosas, todos tendrán la misma, desaparecen los escudos del regimiento en las esquinas, desaparecen los lemas bordados, de hecho ya no van a tener ni siquiera el nombre del regimiento bordado, porque aunque el regimiento seguirá teniendo nombre, le dejan el número por si hay una revolución y cambia el nombre del regimiento del rey por el de la libertad, no tienen que cambiar la bandera y todos los botones. Como solo es un número, la bandera sigue siendo la misma y les vale.
Entonces, ese es el decreto del 13 de octubre de 1843, que cada batallón tendrá una bandera roja igualda. Si es el primer batallón, pondrá primer batallón, si es el segundo, pondrá segundo batallón, ya les aparece la diferencia de coronelas y batallonas con el aspa, y les dan un plazo para adoptarlas a medida que vayan quedando viejas. ¿Qué ocurre? Que hay muchos regimientos, pues hombre, que se resisten porque les gustan las banderas blancas. Aquí hemos vivido todos, cuando hubo que cambiar las banderas constitucionales, pues seamos sinceros, hubo regimientos que tardaron muchísimo porque les gustaba, ya no por el símbolo político, sino por la tradición que la tenía de hacía años. Pues aquí pasó lo mismo. De hecho, yo me atrevería a decir que hasta 1845-46 son poquísimos los que tienen la roja igualdad. Cuando empieza a aparecer en la prensa noticia de adopción de roja igualdad, son muchas en el 45, y algunos se agarran a ellos como una lapa y tardan años. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que la reina, para que cayeran en gracia las rojigualdas, presentó un plan que era regalar al primer batallón de cada arma una bandera de roja igualdad dedicada por ella. Pero se encontró con que eso mismo lo había hecho su madre en 1830, cuando Fernando VII estaba ya pochillo para que fueran fieles a ella, le regaló al primer batallón o regimiento de cada arma, le regaló una bandera dedicada. Y le tenían tanto aprecio que se resistieron a dejarlas. Y no solo no les dio una nueva roja igualdad, sino que todas ellas se usaron hasta 1931. O sea, el ejército adoptó la roja igualdad, pero el primer regimiento de cada arma continuó con sus banderas tradicionales porque las había dado la reina. Aquí, a título de curiosidad, he puesto unas fotos de Alfonso XIII en la que se ve que todavía el primer regimiento de artillería montada todavía lleva el estandarte morado que le dio María Cristina. Y el primero de artillería a pie también. Bueno, en este momento ya no se llamaba primer regimiento, era la comandancia de Barcelona, y este es el que hoy es el 20 de artillería, que está en Zaragoza. Esta foto es en Zaragoza, y esto es Barcelona. O sea, siguieron usando las banderas que les había dado la reina hasta el 31. Es curioso que realmente la primera vez que todo el ejército llevaba la misma bandera fue con la República. Pero bueno, eso es otro tema, pero eso sí que fueron tajantes. Se cambió. Aquí hubo muchas excepciones. Volviendo a las rojigualdas, y ya terminamos. ¿Tienes tiempo? ¿Tengo? Bueno, a ver si ahora me voy a arrepentir de haber recorrido tanto. Bueno, el primer modelo de rojigualda, como ven, regimiento de infantería número 22, batallón primero o segundo, el que sea, no lo logro distinguir desde aquí. ¿Qué ocurrió? Que esto pues a los regimientos no les gustó mucho, les gustaba tener sus banderas regimentales, y entonces al poco tiempo vuelven a la moda de poner el nombre del regimiento. No he encontrado ningún decreto que autorice. Yo creo que fue un poco que lo fueron haciendo, sin más, porque de fechas he encontrado muy tempranas. Casi me atrevería a decir que algunos regimientos de los que tardaron en dejarlas blancas ya directamente las recibieron con el nombre. En el museo hay bastantes que se ve que se retocaron, desbordaron la inscripción y pusieron el nombre del regimiento, con lo cual quedan asimétricas, porque claro, donde pone número 22, si ahí de repente pones Zaragoza, ocupa más y queda un poquillo de aquellas maneras. Pero bueno, se notan las puntadas de que las retocaron. De hecho, es una cosa que me está volviendo loco a la hora de catalogar las banderas rojigualdas, y es que son tantos años con el mismo reglamento que por motivos de ahorro, muchos regimientos, en vez de cambiar la bandera, le cambiaban el paño rojigualda y ponían el escudo rojo. El escudo rojo, perdón, no. El escudo real en su centro, lo iban cambiando de un paño a otro, y el título de la bandera lo cambiaban. Y por ejemplo, cuando la guerra de Cuba, que volvieron un montón de regimientos con las banderas nuevas, pues esas banderas muchas las volvieron a entregar a regimientos que estaban en la península y que tenían las banderas viejas. Y entonces, por ejemplo, la bandera de los últimos de Filipinas acabó siendo del regimiento Valencia. Y resulta que tú te acercas y debajo de donde hoy pone Valencia se notan las puntadas y pone cazadores expedicionarios. De esas muchas. O sea, reutilizaban banderas, pero incluso de regimientos que no tenían nada que ver con ellos. O sea, la catalogación de las rojigualdas está siendo muy costosa porque tampoco lo dejaban escrito en ninguna parte. De hecho, conseguí propaganda de la Casa Medina de Barcelona, que es la que hacía casi todas, y en su propaganda pone: hemos hecho las banderas de estos regimientos, y pone un montón, un listado grande, y abajo pone: y además hemos renovado los paños de casi todas las demás. O sea, es muy difícil saber realmente cuándo adoptaron las rojigualdas estas. Bueno, para concluir, ya estamos con las rojigualdas, me salgo de mi tema porque se supone que tenía que cortar cuando adoptan las rojigualdas, pero no me he resistido a poner como primicia, creo que no están vistas, unas fotos de los abanderados más antiguos que conocemos del ejército español,
que, en fin, que sería de una bandera sin el abanderado que jura morir en su defensa, y me ha parecido curioso y simbólico terminar la charla mostrándoles estas imágenes. Esta, fíjense qué curioso, en las fotos antiguas el rojigualda parece que está invertido. El amarillo siempre se ve más oscuro y el rojo más clarito. Yo llegué a pensar si sería roja y amarilla las dos franjas, pero no, con total garantía que no, porque hay alguna bandera de estas que la tenemos y es rojigualda, pero hacía ese efecto el revelado, no sé por qué. Esto es 1867, todavía con un morrión, no lleva ni siquiera arroz. Y este es un señor que venía de la batalla del puente de Alcolea. Además lo pone detrás. O sea, esta bandera estuvo en la batalla de Alcolea. Y es 1868, o sea, son una rareza. Y estas dos ya las últimas, uno de Cuba, pues recordando un poco que nuestra bandera ha estado en los 4 puntos cardinales, en concreto en Cuba, no es nada fácil encontrar banderas fotos de abanderados, son muy escasas. No se ven muchas, así como en las fotos de la Guerra Civil Americana hay muchas fotos de todos con la banderita, españolas anteriores a Alfonso XIII hay poquísimas. Yo cada vez que veo una me doy una alegría grande. Y esto no es un guardia civil, es la Guardia Rural, un cuerpo extraño que duró 4 días, que vestían como la Guardia Civil, pero creo que los galones eran dorados, creo. Y como cosa curiosa que en las esquinas lleva los escudos, en este caso es Castellón. Bueno, pues aquí ya fue siguiendo hasta la bandera que conocemos hoy, de la cual ya os habrán hablado otros compañeros. Gracias. Tienes 5 minutos más. Bueno, pues no sé. ¿Os cuente? Es que he ido telegráfico, lo siento, casi ni se me habrá entendido de rápido que hablaba, pero... a ver, por ejemplo, ¿qué podíamos decir? Es que bien. ¿Qué pasó con las de Cuba y Filipinas? ¿Qué pasó con las de Cuba y Filipinas? Bueno, pues unas cosas, hay mucho anecdotario. De hecho, ahora estoy terminando lo de Cuba y Filipinas, a ver si consigo publicarlo, que no tarden 10 años como con este segundo tomo. A ver si me oye alguien por ahí. Bueno, entonces las de Cuba y Filipinas es que, aunque son todas iguales, de ver son aburridas. Las rojigualdas realmente son aburridas. De ver, me refiero. Pero luego estudian las historias y hay un anecdotario y una cantidad de peripecias que es que son increíbles. O sea, yo me estoy divirtiendo muchísimo con las rojigualdas, aunque su diseño no varía de unas a otras. Por ejemplo, un batallón de cazadores de Puerto Rico sale de Barcelona, la dejan varios meses en un escaparate, todo el mundo lo va a ver, la prensa habla de ella maravillas, va y se hunde el barco. Y están en la costa y llega la caja de madera con la bandera flotando. Pero se había hundido en la otra punta, Llega la bandera flotando y está en el museo con el color medio corrompido y tal, pero ahí la tienen. Hay mucho anecdotario de banderas. Luego, por ejemplo, pues cuando llegan los últimos de Filipinas, los de las Lomas de San Juan, pues le conceden la laureada de San Fernando, pero el regimiento ya no existe. Entonces los reúnen a los abueletes para que vayan allí a la entrega, y la bandera del batallón la cogen del Museo del Ejército y la llevan al Memorial del Rey. La llevan al Memorial del Rey, y algo ocurre que me aparece en el archivo del museo una carta de un tal Don Hilario, era el coronel que organizó las banderas, que vaya vergüenza, el Memorial del Rey ha pegado el cambiazo por la noche. Se han quedado la bandera de los de Cavite y San Juan y tal, y ya no cuenta más. Yo en el museo quiero pensar que la devolverían, pero o sea, hay mucha cosilla de esas, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A propósito de la rojigualda, pues bueno, aprovecho la ocasión para contarles una anécdota un poco jocosa. Me ha dicho el coronel que me puedo enrollar, no sabes lo que has hecho. Pero bueno, por ejemplo, si la charla hubiera seguido, habríamos llegado a la muerte de Franco. Bueno, primer modelo constitucional. Uno con águila, pero el águila con las alas más abiertas, la cinta por encima, el yugo y las flechas recogiditos, o sea, cambia. Es otro escudo, pero para que no entiende mucho se parece. Se parece hasta el punto de que los fabricantes de banderas fabricaron un montón, porque se supone que en todos los ayuntamientos iban a poner esa, pero cuando se quisieron dar cuenta había salido un modelo constitucional y se encontraron en las tiendas con unas torretas de banderas del nuevo escudo que no sabían qué hacer con ellas. Y bueno, se están hinchando ahora cuando hay una manifestación que quieren ir de ultras con la bandera de Franco, les están metiendo la de Juan Carlos y ni se enteran. Y entonces, fíjense que eso es muy normal, En las manifestaciones estas que van con el América, casi todas son la de Juan Carlos. Incluso en series de televisión, cuando sale algún despacho de los años 40 y tal, la de Juan Carlos. O sea, es un fallo muy normalito. Y bueno, no sé, yo les invitaría a preguntarme alguna cosilla que se les pueda ocurrir. Bueno, los he dejado sin palabras. Así que, sí, venga. Bueno, como muchas ven, gracias,
Bueno, como ven, he ido un poquito más rápido de lo que parecía, podía haber contado muchas más cosas, pero yo creo que podemos hacer un alto de 10 minutos, hasta y cuarto más o menos, y luego ya nos sentamos en la mesa redonda y ahí pueden disparar contra los tres ponentes, que seguro que se pondrán de acuerdo enseguida. Venga, muchas gracias. Un pequeño homenaje que han hecho. Señor, ¿cómo estamos? Ah, vale. Con permiso, mi señor. Bueno, si les parece, pues vamos a ir continuando con lo que estaba previsto. Tenemos un tiempo casi de media hora para pasar a esta mesa redonda. No cabe duda que a lo largo de las tres charlas pues han ido saliendo temas bastante interesantes y aunque los temas pueden ser comunes a los tres ponentes, uno, como ya les dije, Antonio Manzano habló un poco del contexto histórico, como hicimos ayer, Carlos Lozano habló de los colores y de las condecoraciones, y a Luis Orando pues le acaban de oír ahora sobre las banderas que hubo antes de la de 1893. Pero bueno, hay temas que se superponen, que se solapan entre ellos. Si tienen la bondad, pues si tienen alguna pregunta, alguna información, ustedes levantan la mano, les acercan el micrófono para que puedan hablar, y en la mesa pues yo iré repartiendo fuego un poco, o por supuesto ellos son libres si tienen alguna cosa que decir. Yo podría romper el fuego, pero prefiero, si hay alguien que, por supuesto, bueno, yo considero también que hay gente suficientemente experta dentro del auditorio como para plantear preguntas profundas y un poquito problemáticas, ya les digo, porque hay fuentes documentales que no se sabe realmente, como les han mencionado, de cosas o de tradiciones. Entonces es un poco la opinión que tenga cada uno y lo que haya investigado de ese tema. Entonces, si les parece, empezamos. ¿Hay alguna pregunta que se les quedó ayer en el tintero? Buenas tardes. Ayer el don Carlos Lozano nos dijo que era una pena que no estuvieran explicadas las condecoraciones, que son así, ¿por qué? ¿No? El porqué de las condecoraciones. La pregunta es, ¿por qué Carlos III cambia el pabellón, la bandera de sus barcos? ¿Es solamente por la visibilidad? Yo creo que Antonio Manzano, que me ha hecho una exposición, es el más ideal. Yo les puedo contestar, pero vamos, yo tengo mayores y te cedo la contestación. Bueno, gracias, pero he de corregir que hemos preparado una exposición que mañana, Dios mediante, se inaugura con la asistencia de nuestro general director y de otras altas autoridades. Inauguramos en el Museo del Ejército una exposición que es obligatorio ir a verla. Lo que no ponemos son autobuses, pero es obligatorio ir a verla, porque es única y porque hay piezas muy importantes. En fin, no quiero desvelar más. Las razones del cambio de bandera por Carlos III, ¿no? Bien. Como dije ayer, los trabajos que desde hace más de un año Carlos Lozano, Luis Orando y otros amigos, compañeros y estudiosos han realizado para volcarlos en el catálogo de la exposición, que no está listo para mañana, ya llegará, pues han salido a la luz muchas cosas nuevas a raíz de documentación pues que no se había consultado. Y en lo que a mí respecta, tengo que decir que de los muchos libros que leí, a los que me referí ayer, es que ninguno de los grandes autores, historiadores, había analizado hasta estos días el qué y el porqué del decreto del 13 de octubre. Sin embargo, cuando leí el trabajo de Hugo O'Donnell sobre la bandera nacional, la forma en que él expuso los resultados de sus investigaciones y en el expediente original del Museo Naval, me hizo entender a mí todo el proceso largo que ayer expuse, o que esbocé. Pero creo que conviene repetir. Si uno lee el texto del Real Decreto de Carlos III, pues es muy cristalino, como se dice vulgarmente. Se lee y se entiende.
Sin embargo, Hugo O'Donnell, que ha estudiado el expediente y tiene más visión de la historia interna de la Armada que pueda tener yo, por ejemplo, sin embargo encuentra, por otros indicios anteriores, como la orden de cambiar la pintura de los barcos, que ordenó repintar de amarillo las listas blancas de los costados de los barcos y de amarillo también los mástiles, y por otros indicios, Hugo O'Donnell sospecha, hasta el punto de su convencimiento, de que con el cambio de las banderas de sus barcos de guerra y mercantes, Carlos III lo que quería era escenificar notablemente, un distanciamiento real, formal, de la política de alianza con Francia mediante los pactos de familia. Es decir, lo que quiso es desgajar de una flota que se podía titular como borbónica, la conjunta de España y Francia, y quiso que su flota fuera representada y fuera mostrando que era una flota española. Una de las decisiones más llamativas fue abandonar las banderas reales blancas de los barcos de guerra, blancas con escudo real, los barcos de guerra, blancas con aspa roja, los barcos mercantes, simplifico, y crea o establece dos nuevas banderas, una para los barcos de guerra y otra para los barcos mercantes. La gran diferencia entre unas banderas y otras nos lleva a, al menos personalmente me lleva al convencimiento de que había ahí un propósito, no era un capricho de me da la real gana, esta mañana me levanto y me da la real gana, sino que había realmente un proceso complejo, bien meditado, pero, en palabras de Hugo O'Donnell, que no convenía explicitar en la justificación de ese Real Decreto. ¿Qué era? Que Carlos III quería que sus barcos se reconocieran como españoles, no como borbónicos, y bien diferenciados de los de Francia, porque Francia había defraudado sus expectativas y la parte del compromiso que correspondía a Francia en apoyo de España por el pacto de familia vigente, y quería emprender una política nacional. Eso se nota en la lámina oficial del decreto de mayo de 1785, cuando bautiza tanto la bandera de guerra como la de buque mercante como españolas. No le da el título de real, no son banderas reales, son banderas españolas. Y este es el propósito. ¿Por qué esa combinación de colores? Bueno, ahora también aprovecho para exponer de nuevo lo que he hecho en otros foros, y se verá en la exposición la conclusión a la que yo he llegado teniendo a la vista estas explicaciones, que son convincentes de Hugo O'Donnell, al respecto de esa bandera. Y he encontrado que en esa combinación rojo y amarillo y rojo resulta que es plenamente coherente con una trayectoria de los colores asociados a la realeza y que aparecen en los uniformes de la Guardia Real desde Carlos I hasta Carlos II. Durante los dos siglos anteriores, XVI y XVII, la Guardia Real es uniformada en sus diferentes cuerpos de blanco, de amarillo y de rojo, con esas combinaciones, galones, ribetes, esa combinación de rojo, amarillo y blanco. Sigue, pero vete pensando en terminar luego, porque es que si no, no nos da tiempo. Básicamente yo encuentro que en la combinación de color rojo, amarillo y blanco asociado, o sea, ya usado en la Guardia Real, ese color, ese conjunto de colores, pero prescindiendo del blanco, porque en ese momento está contaminado por ser borbónico en general, se le quedan dos colores. En vez de poner pues, verde y amarillo, naranja y gris, pues estos son colores que yo encuentro originados en la Edad Media en la Heráldica Real. No sé si alguno de los otros dos ponentes tenéis alguna Yo lo único, opinión. a título de yo curiosidad... creo, perdona, nada, Luis, que ha quedado primero Luis. pero me ha hecho la pregunta a mí. A título de curiosidad y sin negar para nada lo que dice Antonio, que me parece una buena explicación, simplemente comentar que el amarillo en la Casa Real representaba a los Austria. Se deja usar en la Guardia Real en la Guerra de Sucesión. Curiosamente, todas las tropas del archiduque que aspira a ser Carlos
Carlos, rey de España, el archiduque de Austria, su distintivo es amarillo. Y de hecho, ahora todo este rollo de los lazos y tal viene de eso. Porque era el color que se supone que llevaban los defensores de Barcelona en la Guerra de Sucesión. O sea que fijaros qué vueltas da la historia tan curiosas. Igual que antes me he olvidado de decir un color súper monárquico, el más monárquico que ha habido, que es el morado. Y mira por dónde va a ser el símbolo de los republicanos. O sea, la cosa está un poco loca, ¿no? Resulta que el inmemorial del rey, bandera morada, el pendón real de las Reales Guardias Españolas durante 2 siglos, morado, sembrado de lisis tal cual, y al final resulta que es el republicano. Y en cambio el rojigualda, que era el color liberal, el moderno y tal, ahora para según quién, pues es el color carca y tal. La historia de unas vueltas muy raras. Perdonad, que me... Carlos seguramente tiene algo más que decir. Mis dos compañeros han contestado muy ampliamente, pero no han dado respuesta a la pregunta. Porque la pregunta era si esos colores se habían creado para contrastar con el mar y el cielo. Entonces yo no he encontrado nada escrito que lo diga taxativamente, pero sí que es cierto que cualquiera que ha hecho esa comprobación, con la bandera desplegada, contrastan muy bien con el azul y con el del cielo. Bueno, yo quiero añadir que ligado a esto, lógicamente, está el tema del famoso, entre comillas, concurso de banderas de Carlos III, donde se proponen los 12 modelos que Valdés parece ser que le propone. Seguro que los 3 ponentes han investigado algo al respecto. ¿Fue realmente un concurso o no fue realmente un concurso, que fue una labor del Estado Mayor que presentó los 12 modelos? Si ustedes leen el libro de Hugo O'Donnell, como decía Antonio, da una explicación en un capítulo entero de lo que podían ser. El caso es que nadie se metió en la mente de Carlos III para saber el porqué de cada uno de ellos, pero da una explicación diciendo estos son así por el Reino de Aragón, estos por el rojo y amarillo, en fin, no sé si se la inventa o no. El caso es que creo que en el Museo Naval todavía hay cajas que no se han abierto y es probable que se sepan cosas que todavía no sabemos. No sé si alguno de los ponentes podéis añadir algo del concurso. Yo solo puedo decir una cosa, y es que la vexilología y el estudio de las banderas no está en absoluto cerrado, que queda muchísimo campo, y por raro que parezca, esto que es un tema tan fundamental y es el inicio de nuestra bandera, yo creo que no está estudiado en serio, de verdad, de dedicarle años por nadie. Hace un par de años, una conservadora del Museo del Ejército pasó al Museo Naval, y bueno, pues como me conocía, me llama por teléfono, ay, Solando, ¿me ayudarás? No sé qué, que yo de banderas, no sé qué, digo, luego que haga falta. Dice, ay, aquí en el archivo hay un legajo de un palmo de gordo lleno de polvo aquí que no le ha tocado a nadie, todo sobre la adopción de la rojigualda. Digo, ¿qué? Digo, dedícate tú a mirarlo. Ah, ya vendrás tú, no sé qué. ¿Será el que miró Hugo O'Donnell? Si fue Hugo O'Donnell, no le quito el polvo. Porque esto fue después. Quiero decir que posiblemente en el archivo del Museo Naval haya explicaciones. Me dijo que había hasta trozos de piel adentro. No puedo decir más, simplemente que los que viven en Madrid, pues que no hagan que venga un baño de propio, que lo hagan ellos y nos lo enseñen. Respecto de la formulación de esa propuesta como si hubiera sido originada por un concurso, a mí me cuesta mucho creerlo. Yo de haber leído los estudios resultantes de Hugo O'Donnell, no deduzco que él esté convencido de que fue mediante un concurso. Mi último destino militar fue, en varias fases, durante más de 10 años, al frente de un equipo que precisamente una de sus funciones era elaborar informes y propuestas al mando para que tomara decisiones sobre todas las cuestiones de uniformidad, trabajando siempre de cara a un reglamento de uniformidad actualmente normato. A mí me cuesta mucho de creer, después de haber estado más de 10 años en este proceso burocrático de llegar a una decisión tan trascendental como es una nueva bandera de guerra, el que se haya abierto la veda a decir, apuntaros aquí quien sea y a ver, dadme ideas. No. El proceso de una toma de decisión en el siglo XX sobre cuestiones, los nuevos guiones y banderines que se conocen, la uniformidad de regulares, tuvimos que hacer grandes estudios, pero con un mecanismo en el que no entraba el concurso libre de ideas, sino que era un proceso racional de estudio, elaborar propuestas, presentarlas, rechazar algunas y volver a empezar. Y, por lo tanto, a mí me cuesta creer, habiendo conocido la lógica de la burocracia en el siglo XX, de toma de decisiones respecto de los símbolos del ejército, no del armado, me cuesta mucho creer que de verdad hubiera sido un concurso.
porque es que además la mentalidad del siglo XVIII no da pie a eso. Era, primero, el rey es de orden del rey, todo sale del rey, todo deriva del rey, pues por una parte, y por otra parte, la mentalidad esta que se define como todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, los ilustrados, para entendernos, los encargados de esta materia, eran los responsables de elaborar esa lámina de propuestas. Ahora, ese montón de papeles, pues está esperando pedir una copia digital, tenerla aquí y estudiarla con mucha calma, porque seguro que si es así y no es lo que ha estudiado Hugo O'Donnell para llegar a ofrecer estos resultados, que yo no lo sé. A lo mejor esta chica lo exageró un poco y no estaba tan sucio, pero... Desde luego, lo que decía O'Donnell era que le había sorprendido el escaso volumen del expediente relacionado con el decreto, con el Real Decreto de Carlos III, me refiero. No sé si se referirá a este otro montón, no lo sé, no puedo contestar a eso. Desde luego, desde mi punto de vista, y así lo expongo en la exposición que inauguramos mañana, no se presenta como propuesta, como concurso, sino como una lámina de propuestas. Bueno, creo que es un tema que para los que estamos metidos en este mundo, pues queda, como decía Luis, queda en el aire y tenemos un trabajo de investigación a ver cuando las obligaciones nos lo permiten. ¿Damos opción a alguna otra pregunta? Venga, Antonio. Vamos a ver, ha salido el tema guiones y banderines. Hay una cosa que me llama a mí poderosamente la atención, cómo han ido evolucionando las banderas desde la blanca con el aspa, hasta la roja igualda. Y hemos visto fotos de banderas batallonas rojas igualda. Y luego resulta que ahora mismo están en activo banderas coronelas en los regimientos, que son blancas con aspa, batallones, digámoslo así, entre comillas, blancas con aspa, y luego guiones y banderines que son de diversos colores con su aspa roja. ¿Cómo es posible que se haya ido de la blanca con el aspa roja a la roja igualda a nivel de todo el regimiento o toda la unidad militar, y sin embargo a nivel de las compañías, los batallones, secciones y demás, se haya mantenido el sistema antiguo? ¿No hay ningún tipo de relación entre ambas circunstancias o qué es lo que ha pasado? Sí, Antonio. Una de las tareas más complejas que el equipo que yo dirigía tuvo que realizar fue, de cara al reglamento de uniformidad, como explicaba, ser conscientes de la realidad de aquellos años, 87, 88, 89, 90, más o menos, que de cara al capítulo del reglamento, pues éramos conscientes de que en el ejército en aquel tiempo los guiones y banderines eran una ensalada. Batallón a batallón eran de una manera. En un batallón estaba el pato Donald, en otro un alacrán, un elefante, no sé qué, en el otro el ejército realmente daba una imagen realmente, con perdón, de desorganización y sobre todo de que el reglamento vigente de guiones y banderines no derogado no se cumplía. Mi propuesta, es decir, lo personal porque asumo todo esto que voy a explicar, propuse al mando que se ordenara a todas las unidades que remitieran un reportaje fotográfico de todos los guiones y banderines que tuvieran en la unidad, en uso y antiguos. A partir de conocer la realidad de todo el ejército, se vería cómo poner orden en lo que era un desorden. Empezaron a llegar al cabo del tiempo los reportajes fotográficos y a la hora de estudiar se constató eso, lo que digo, pato Donald aquí, escorpiones por allá, etc. Pero apareció curiosamente un recurso, digamos, fuera de lo reglamentado, el recurso más frecuente era al aspa roja. Las unidades sabían del viejo símbolo y, por decisión de sus coroneles o jefes de batallón o quien fuera, habían hecho aparecer en los guiones y banderines el aspa roja de una manera, vamos a decir, por libre. Así que se vio eso como punto de partida, y ese fue el punto de partida de lo que luego salió como primera instrucción general, la 594, la cual suscribo de la cruz a la raya, excepto, suscribo me refiero como redactor y como ilustraciones, modelos, tipos, etc. Sin embargo, cuando ya se salió de mis manos y empezó una tramitación final por el Estado Mayor, en un cierto momento, alguien quiso perfeccionar la propuesta haciendo aparecer un párrafo que daba pie a la confusión.
en los guiones y banderines reglamentarios de las enseñas históricas, fenómeno que había ido apareciendo en las unidades. Sin poder controlar este añadido, la Instrucción General salió y facultó tanto guiones y banderines como enseñas históricas. La historia posterior, es que es larga la historia, ¿no? Entonces, por dar respuesta, es que al final se descontroló y ese resultado que plantean ya no puedo responder de él, sino a versiones posteriores, porque siguiendo la 594 iba a salir otra instrucción que iba a regular las enseñas históricas. Es decir, se planteaban dos territorios diferentes, con modelos reglamentarios, la 594, y otra instrucción que daba pie a que las unidades recuperaran con la condición de que fueran rigurosamente históricas enseñas. Pero el resultado es, ahora mismo, desde mi punto de vista personal, Antonio Manzano, indefendible. Bueno, quiero recordar, perdón un momento, Luis, quiero recordar dos cosas. Con todo el pesar de mi corazón a los ponentes, por favor, ser lo más breve posible en beneficio de todas las preguntas y que, bueno, es un tema que hay que centrarnos sobre la bandera de 1943. Es muy halagador esto, pero si nos centramos un poco más en el tema, mejor. Luis, ¿tienes algo que decir? No, era el tema de las banderas históricas, que a mí me ha causado muchos quebraderos de cabeza también, porque ha habido banderas que realmente es que ni para una película están malas, o sea, lo siento. Últimamente se están haciendo buenas, aquí nos acompaña Jesús Dolado, que es el padre de bastante de ellas, muy generosamente está corrigiendo un poco esto, pero al principio, ¿qué ocurría? No había fuentes, no había catálogo del Museo del Ejército, había unos tomos que eran heráldica e historia del Ejército, que un dibujante con muy buena voluntad había ido al Museo del Ejército, que era muy bonito, muy a la antigua y tal, pero las banderas no se veían, veías ahí un palo todo plegado y veías una esquinita y el hombre, con muy buena voluntad, sin desplegarlas, las reconstruyó como debían ser completas. Y luego, cuando las hemos podido extender, las dibujó en el libro y se han hecho más de una bandera copiada de esas láminas de heráldica e historiales. Pero cuando hemos podido ver la bandera completa, dices, hombre, si esto hubiera sido para un concurso de intuición, tuvo algo, pero no... Hay muchas que son incorrectas, o por ejemplo, el regimiento Ibernia, solo comento ese ejemplo, tenía en las cuatro esquinas, en dos esquinas las barras de Aragón y en otras dos la lira de Irlanda, ¿vale? Pues este señor leyó la descripción del catálogo del museo y en el libro lo dibuja cortado en dos, medio escudo con las barras y medio con la lira, en vez de uno en cada esquina. Y con esas muchas, muy buena voluntad, pero claro, por eso yo digo que sería muy importante que las banderas del museo, que son patrimonio de todos, que yo creo que no son ningún secreto oficial, que no va a haber ningún espía ruso que vaya a ganarnos una guerra por saber cómo era la corona de Lutonia, que tenían que estar todas en una base accesible en internet, en una definición bajita, para que no la puedan meter en un libro uno gratis, pero que se vean, y si la quieren usar para un libro, le dan una teclita y automáticamente, clean, acaba de ingresar al museo 20 euritos, tira. Pero se difunden, es que parece que sea un secreto. A mí me sabe malo que me piden fotos de banderas y no las puedo dar porque son del museo, pero me encantaría que las tuvieran. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como a cada regimiento, coger del catálogo las 10 o 12 banderitas que tenían en su historia, una fotocopia en color y mándansela con saludos del instituto. No lo tienen, los regimientos no saben qué banderas han tenido. Yo no, de verdad estaba a punto de hacerlo por mi cuenta, pero que con encima me caerá un puro, entonces no lo hago. O sea, ¿cómo? Perdón. Carlos, Divulgar. ¿Vamos a terminar? No, todavía no. Yo quería sacar un guardaespadas, romper una lanza por una bandera humilde que grandilocuentemente en estas conferencias no se ha dicho nada. Es la bandera de Mochila. Una bandera roja, amarilla y roja, básicamente, aunque inicialmente también fue roja solamente, y que estaba en el olvido, pero la gran aportación de 3 personas que hicimos con motivo del 300 aniversario del Regimiento Asturias, es que hago así porque uno de ellos está ahí sentado, y entonces, pues, ahora se llama Jesús Dolado, con él y su primo y yo, que participamos en la comisión del 300 aniversario, rescatamos la bandera de Mochila de ese regimiento. Y además se hizo un acto muy bonito, que es que el general de la división entregó la bandera al coronel, el coronel a sus tenientes coroneles, los tenientes coroneles de batallón a sus capitanes y los capitanes a sus soldados. Y cuando se marcharon, porque se iban a ir, si no recuerdo, a Bosnia, todos llevaron por primera vez la bandera de Mochila. Yo quiero traer ese recuerdo de una bandera humilde, roja, amarilla y roja, de la que ninguno de los que estamos aquí
hemos dicho en estos días, ni esta boca es mía. Simplemente eso. Bueno, yo no quiero adelantar acontecimientos, pero la bandera de mochila que dice Carlos estará presente aquí y la verán todos ustedes. Aparte, puedo adelantar que hay una inquietud en el Estado Mayor del Ejército de si convendría hacer una bandera de percha para todo el mundo, para que todos los soldados en operaciones tuvieran ese recuerdo, aunque por la tradición estamos viendo que son las propias unidades, los propios regimientos los que realmente tienen ya esa iniciativa. Pero bueno, es un tema. Vamos a dar opción al público, por favor, a ver, algún tema más. Me correré por alusiones. Jesús, venga. Simplemente cuando se nombra o cuando se intenta dar la paternidad de algo, es injusto dejar a la gente por mirar, a medias. Lo verdaderamente cierto es que la bandera de percha la recupera en un momento, lo cierto muy determinado, fue el regimiento inmemorial, una iniciativa que se le da un reemplazo, y desafortunadamente esa idea estupenda desapareció, es decir, no tuvo continuidad. Fue durante un curso en este instituto, en una clase, en el curso de Versilología, cuando después de una charla de Antonio Manzano le propusimos entonces que hiciera un nuevo diseño para la bandera del Regimiento de Asturias, y de ahí salió todo. Y aunque no sé las conferencias que se ha tenido, lo que sí que es cierto que me consta que en la exposición, tanto en la exposición de Toledo como en el alma del instituto, esa bandera está presente y creo que estará presente de forma importante. Simplemente reconocer a cada uno lo suyo. Efectivamente, en la exposición, que hay que ir a ver, hay una parte especialmente dedicada a lo que llamamos la bandera del soldado, que es cuando los colores de la bandera nacional se expanden y llegan hasta una prenda tan humilde como es la bandera cubrepercha o bandera de mochila, y esta es la contribución especial que solicité a Jesús Dolado y a su asociación Retógenes para que prestara a la exposición un ejemplo de bandera de percha de cada una de las armas. Y de hecho en la exposición hay 4 banderas, una en infantería, caballería, artillería y ingenieros. Así que Jesús, gracias por vuestra aportación, siempre importante. Venga, ¿alguna pregunta más, por favor? Me parece que ha levantado la mano José Romero primero. No, estaba pensando, buenas tardes y gracias por la conferencia, en las explicaciones de hoy, sobre todo alrededor de ese trienio liberal, ¿no? Donde imagino unidades regulares, unidades de milicia provincial, unidades de milicia nacional o de milicia ciudadana levantadas, y cada una, bueno, ya nos ha dado una orientación sobre ese MN en alguna de las banderas de milicia nacional. Había también estos batallones de voluntarios realistas que además por la zona de Aragón se dieron tan a menudo, también llevan un distintivo de bandera propiamente con alguna manera de diferenciarlas, imagino, entre las unidades. Esa es mi pregunta, gracias. Sí. Bueno, el ejército realista, no el de los 100.000 hijos de San Luis, sino el español que iba con ellos, es el que llamaron Ejército de la Fe. Y el núcleo de ellos empieza en Urgel, con un cura que era el trapense, que hay unas caricaturas simpaticísimas con el cura con un garrote allí corriendo y con una barretina. Bueno, era un cura trabucaire, pero terrible, el trapense. Y entonces empieza a hacer sus divisiones y sus cosas, y tenemos la suerte de que la prensa de la época, como la toma de una bandera era la mayor victoria y la mayor deshonra para el que la perdía, suele registrar cuando toman alguna bandera. Entonces, en la prensa liberal, cuando alguna columna de estas de realistas escogen la bandera, a veces la describen. Tengo varias. Eran muy del estilo del ejército, o sea, eran blancas, pero sí que había cosas que se repetían. La cruz con el inox signo vinces, lo ponían muchas veces. El ave fénix también era un símbolo que usaban bastante. Y bueno, el lema de la regencia de Urgel era la cruz con este símbolo vencerás. Tenemos la suerte de que en el Pilar de Zaragoza, hace años, pude encontrar en los desvanes una colección de trofeos militares que estaban allí depositados a la Virgen, que en un momento dado las velas nos estaban oscureciendo y los quitaron, y estaban en los desvanes. Y esto lo digo porque entre ellas había 3 banderas que eran de la división realista de Capapey. Este es uno que cuando acabó la guerra realista, pues era apostólico, era más realista que los realistas, se quiso rebelar contra el rey, instigado por don Carlos, por el hermano del rey, le disolvieron la división,
no lo encarcelaron porque este tenía cartas de Don Carlos y podía demostrar que el hermano del rey estaba detrás, simplemente le disolvieron la división, lo degradaron, pero sus banderas fueron al pilar. Y una de ellas es totalmente reglamentaria, una coronela, y en las esquinas lleva el ave fénix, que del pico pone por Fernando VII. Y luego la otra lleva el círculo recortado, se notaba que había un escudo real, y en su centro le han puesto un gran parche con la cruz y no signo vinces. O sea, era una mezcla de religiosas con militares. Y luego había otra con una calavera que esa ha desaparecido. Y en el Museo del Ejército hay alguna, pero son muy como las del ejército normal, no se ven grandes diferencias, ¿eh? Ah, bueno, sí, en París hay una que curiosamente no es trofeo, debe ser un souvenir de un general de los Cimientos de San Luis, que está formada, es como un guión con dos picos, y está formada por dos triángulos negros y uno verde, y una cruz, es una cosa extraña, ¿no? Como un guión. Y pone viva la fe. O sea, esto es el tema de la fe y tal, esto sí que lo usaba más que los primeros carlistas. De hecho, era el ejército de la fe. Y lo que sí que creo que ha quedado, que quiero que quedase claro, es que los leones en la guerra liberal de 1820 al 23 no se usaron. Existe la lista de los trofeos tomados por los 100.000 hijos de San Luis y todos son banderas. Los regimientos siguieron con las banderas, pese al decreto de los leones. ¿Algo más que decir? Antonio, Carlos, ¿nada? Bueno, pues contestada esa pregunta, teníamos primero una aquí, luego le paso a usted. Sí, primero usted, por favor. Solo una pregunta porque dudo de mi oído y una observación porque dudo de mi sentir. La pregunta, me pareció entender ayer que el lábaro, la insignia de las legiones romanas en España llevaban fondo rojo y no en el resto de mundo romano. No exactamente. Me ha parecido entender. No. Yo ayer lo que dije es que había un precedente de banderas rojas entre los romanos, no que fuesen todas rojas, que eso es distinto, porque yo recuerdo haber leído que la caballería la llevaba azul, por ejemplo. No me he expresado bien. Quiero decir, si se usaba el rojo en Hispania y no en el resto del mundo romano. No lo sé. Yo he estado leyendo libros sobre José María Puelles y Puelles, que es el que mi mentor en este tema, donde habla del color rojo desde los iberos para acá, habla de los romanos, etcétera, etcétera, y yo, como decía aquel, me tomo nota de lo que dicen mis mayores. Yo en principio no lo pongo en cuestión, porque para eso tendría que ser un especialista en romano y yo no lo soy. Por lo tanto, yo sé que se ha utilizado rojo, pero también sé que llevaban el azul la caballería y no sé si llevaría algo más. Gracias. La observación Pero en es... un momento que podemos complementar la pregunta esta, Antonio Alcaide es el especialista en banderas de la antigüedad que da aquí en el Instituto las conferencias del Imperio Romano precisamente, sí, y anteriores. A lo mejor nos puede añadir algo. Muchas gracias, mi coronel. Sí, puedo añadir varias cosas. Básicamente en la época romana todos los vesilos eran de color rojo, excepto dos casos muy concretos. Uno, la infantería de marina, que no se llamaba infantería de marina, pero bueno, había unas legiones embarcadas y usaban vesilos de color blanco, básicamente, aunque algunos autores hablan de color azul, un azul cielo, sería la traducción. También se habla de que la caballería romana podría tener vesilos de color azul, pero bueno, eso está por verse. Es decir, lo único que está muy claro es que la infantería romana, no a nivel de legión, porque el vesilo, lo que es la percha con el trapo rojo colgando con las campanitas abajo para ahuyentar al diablo, eso es a nivel de cohortes, a nivel de unidades más pequeñas. La legión llevaba un águila, era su distintivo. Y no solo eran los romanos, los celtas también usaban vesilos rojos, que es de donde los copian los romanos no inventan nada, copian todo, y los vesilos los copian de los celtas. Y curiosamente, el único reino o estado existente en el Mediterráneo que usaba bandera solo era Cartago. El resto no usaban banderas, usaban algún tipo de vesiloides o de enseñas, etc. La bandera de Cartago era también roja. Era roja, con una palmera y el Pegaso, el caballo Pegaso cruzando. Los íberos en alguna ocasión utilizaban vesilos rojos, como bien decía el coronel, como decía Carlos, pero son traspasados de los celtas. Hay una gran unión
en cuanto a temas militares, y hay una confusión, llega un momento en que hay una confusión que no se sabe si es celta, es íbero, celtíbero, de quién. Y entonces los íberos usan por contigüidad o por estar junto a los celtas, llegan a usar vesilos, pero no siempre son rojos, ellos van al blanco. Hay que tener en cuenta que hay un problema, se llama dinero, y es que un vesilo rojo cuesta mucho dinero hacerlo. De hecho, hubo una guerra entre Numidia y Roma, porque Roma estaba molesta porque el rey de Numidia vestía de rojo entero, y eso es carísimo, y entonces como que los romanos estaban molestos, y eso es lo que puedo aportar. Bueno, como ven, hay tema para todo. Una cosita que no me resisto a decir, hace poco una revista de cosas de numismática hablaba de una moneda en la que aparece la primera imagen de un vesilo hispano. Es de no sé qué emperador, la verdad es que no me acuerdo, pero que al pie de su caballo había un vesilo con la telita, con los flequitos, y pone ISP, o sea, de hispano abreviado. Y luego también el púrpura hispano era famoso en Roma, era el color púrpura mejor del imperio, entonces no sería raro que relacionasen el púrpura con España ya desde entonces. De hecho, la primera descripción que hay de los íberos dice que llevan rojo los vivos y tal. Luis, si, ya está. Si tienen alguna inquietud, sepan que el año que viene tenemos previsto el curso de vesilología y hay 4 horas de todo este tema. Quería una observación última, me parece. Sí, está grabado. Ha dicho al principio, usted precisamente, ha dicho al principio que había en algunos museos extranjeros banderas nuestras y que habría que recuperarlas. ¿Por qué? Están honradas donde están. No merecen el trasiego, el cambiarlas por algo que tengamos nosotros. Han sido perdidas con honor y conservadas con honor, igual que espero hagamos nosotros lo mismo con las que hemos tomado en combate. Espero que mi sentir no esté demasiado equivocado. No, precisamente quizá yo lo he dicho así un poco de manera rápida y tal. Yo lo que quería decir más que nada es que hay que tenerlas presentes. Hay que conocerlas. Realmente, y entre los buenos vexilólogos, como está aquí pues, Luis o Antonio o Carlos y tal, sabemos que las banderas se conservan mejor probablemente en museos extranjeros porque se han tomado en batalla. Quiere decir que ha sido un auténtico trofeo para ellos, que a lo mejor es más importante que una bandera nuestra que está en un planero del Museo del Ejército, sin más. Pero bueno, yo lo que quería decir efectivamente es que hay que tenerse en cuenta, se han defendido con honor y bueno, están donde están, me parece muy bien. Antes, mi general, teníamos una pregunta aquí pendiente y nos quedan 5 minutos prácticamente y le dejo. Muy brevemente, en primer lugar, agradecer este ciclo de conferencias, creo que todos hemos aprendido en estas charlas mucho alrededor de nuestra bandera. Y en segundo lugar, quería hacer una sugerencia. Creo que aquello que para amar hay que conocer. En todos los países, menos del mundo occidental, en su sistema educativo, hay siempre unas nociones explicando el origen de sus banderas. En España, tanto en ciencias sociales en primaria como en historia, en secundaria y bachillerato, yo creo que falta que los alumnos conozcan lo que hoy y ayer se ha explicado sobre el origen de nuestra bandera. Creo que el Instituto es una institución adecuada para hacer una sugerencia al Ministerio de Educación y que el Ministerio, en ese currículum obligatorio que debe estar impartido en todo el ámbito, toda España, todo el ámbito nacional, pues brevemente, con la extensión que sea adecuada, pues haya una información para que no sepan cuál es el origen de nuestra bandera. Gracias. Bueno, creo que usted ha tocado uno de los temas más importantes que subyacen dentro de nuestra mente en el Instituto. Recientemente hemos estado en distintos foros y precisamente el general director que está aquí presente es consciente de que el problema de incluir los temas de historia militar en los currículums de todas las universidades, de nuestras instituciones militares primero, puesto que en nuestras academias militares también hay ciertos déficits, pero sobre todo en los colegios, en la universidad, es un tema que hay que tratar a nivel Comisión Española de Historia Militar, institutos de tierra, naval, aéreo, ponerse en contacto, como dice usted, con el Ministerio de Educación y Cultura. Creo que es un tema que está ahí pendiente y que desde luego es importantísimo, pero que sepa que el director está en ello.
No sé, mi general, si quiere decir algo. Perdón por alusiones. Efectivamente, es un tema de vital importancia. Está muy bien la labor que hacemos en las Fuerzas Armadas a nivel de universidades, y créanme que el esfuerzo es notable, pero ese esfuerzo tiene que ser una sobredosis a una dosis inicial que tiene que recibir toda la población, y esa dosis hay que aplicarla, valga la expresión, en la época escolar. En la anterior legislatura el Ministerio de Defensa firmó un convenio con el Ministerio de Educación precisamente para esto, para realizar una serie de unidades didácticas que se pudieran introducir en los currículos de los distintos grados de enseñanza. Pero eso, que fue un gran paso, estoy hablando de hace 3 años, se ha encontrado con una dificultad, y es que, como pueden muy bien, saben ustedes muy bien, la educación es una de las está delegada en las comunidades autónomas. Entonces el resultado es francamente dispar. No obstante, si entran en el Instituto de Estudios Estratégicos, en la página del Instituto de Estudios Estratégicos, verán que hay un montón de ayudas y de unidades didácticas ya desarrolladas precisamente para que aquellos profesores que buenamente lo quieran realizar por su propia iniciativa o bien porque la política del centro así lo prescriba, puedan utilizarlas. O sea que el esfuerzo se está haciendo, que estamos totalmente de acuerdo que hay que hacerlo antes. Ahí es donde se empieza, es como la educación que se mama en casa. Bueno, pues esto habría que aprenderlo del colegio, y en eso estamos. Muchas gracias. El general Ramos me parece que soy el último ya. Sí, general. Muchas gracias, pero yo es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Antonio Laoz ha dicho que es obligatorio ir a ver la exposición que se inaugura mañana, de la cual es comisario, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, es obligatorio ir a verla. Dice, no ponemos autobús. Sí ponemos autobús. La Asociación de Amigos de la Historia y la Cultura Militar, que presido, pone autobús. Y entonces, probablemente en febrero, ahora ya esta época ya no es buena, en febrero probablemente hagamos una excursión a Toledo y ponemos autobús. Además, vemos la exposición y luego comemos allí en Toledo. Así es que es obligatorio y hay autobús. Estén atentos a la pantalla. Muchas gracias. Tendría mucho gusto en guiarla. Bueno, señoras y señores, es una lástima que el tiempo siempre nos come en este instituto, cualquier tema al final se queda corto, como siempre, y bueno, tenemos que ir dando por terminado la charla de hoy. Es que mañana tendrá lugar la última sesión de este ciclo y consistirá, como ya saben, en una audición mixta, audiovisual, de música militar de la bandera de 1943, un poquito antes, como nos contaba Luis, y un poquito después lo que pasó, y les anticipo que les va a encantar. Si tienen la posibilidad de venir, no falten, y si encima les gusta la música militar, pues espero que vayan aclarando sus bocas y sus gargantas para ejercitarse. Solo me resta darle las gracias a los 3 ponentes, por supuesto, que se han quedado cortos también en ese tiempo que les hemos concedido. Espero que dentro de poco pues podamos leer con calma en el número extraordinario que les comentaba de la revista de Historia Militar, y como ha salido la bandera de percha precisamente, pues qué mejor regalo que una bandera, sea pañuelo cubre percha o bandera de percha para los 3. Muchas gracias. Y si tenéis la bandera la podéis desplegar porque es algo más alusivo. La podéis mostrar al público. Bueno, yo creo que es un bonito recuerdo, y si ustedes vienen mañana, pues a lo mejor pueden disfrutar también de ello. Darle las gracias también a todo el personal que ha hecho posible estas conferencias, las secretarías, la unidad de apoyo, María José, por supuesto el director y el subdirector,
y por mi parte no tengo más. Mi general, con tu permiso, les esperamos mañana. Muchas gracias por su atención y buenas noches.